Bueno, buenas tardes. Espero que hayan almorzado bien y que estén con buenas ganas de estudiar. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a compartir. Y vamos a empezar. Les decíamos, Justin, ¿se escucha y se ve bien? Sí, correcto, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar un nuevo capítulo que se llama capítulo 7, circuitos de corriente alterna en serie y paralelo. Ok, y como primer punto, entonces vamos a ver la impedancia resistiva, la inductiva y capacitiva. Ok, entonces vamos a empezar definiendo. Entonces decimos, la impedancia se define como la magnitud que mide cuánto impide un elemento eléctrico el paso de carga o electricidad, ¿verdad? A través de él. Entonces decimos, para un elemento resistivo, tenemos las siguientes relaciones, ¿verdad? Entonces, digamos, si nosotros tuviéramos aquí un elemento cualquiera resistivo, ¿qué dice el lapicito mágico? Aquí está. ¿Verdad? Si nosotros tenemos aquí un elemento resistivo, ok, que tenemos aquí una corriente sinusoidal, ¿verdad? Digamos que tenemos una I igual a I máxima seno de omega t, y aquí tenemos una resistencia, un resistor R, aquí tenemos una caída de voltaje dada por V igual a V máximo seno de omega t, ¿verdad? Entonces aquí nosotros, con los elementos resistivos, vamos a tener que IM, la corriente máxima, la vamos a relacionar con el voltaje máximo por la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces podemos escribir esto o podemos escribir que voltaje máximo es igual a I máximo por R, ¿verdad? El voltaje y la corriente en forma fasorial son V igual a V máxima seno de omega t implica un voltaje fasorial V igual a la magnitud V, ángulo de 0 grados, con V igual a 0.707, que es 1 sobre raíz de 2 por el voltaje máximo. Y la corriente fasorial
¿verdad? Que podemos definirla en fasores como V, ángulo de 0 grados entre R, ángulo de fase del resistor, ¿verdad? Entonces, esto es igual, usamos las leyes de los números complejos. Entonces, esto es V entre R, ángulo de 0 menos zeta R, ¿verdad? Pero I y V están en fase, por lo que zeta R es igual a 0. Es igual a 0. Ok, entonces quiere decir que el fasor I en el resistor es V entre R, ángulo 0. Y entonces esto implica una corriente en el dominio del tiempo igual a V entre R por raíz de 2 por el seno de omega t. ¿Ok? Y entonces, y definimos la impedancia de un elemento resistivo como entonces vamos a decir que Z del elemento resistivo es igual al valor de la resistencia ángulo 0 y se mide en ohms. Ok, y ahora vamos definiendo las impedancias para el inductor y para el capacitor, ¿verdad? Entonces tenemos para un inductor, tenemos, ¿verdad? Si tenemos el inductor, ok, y a este inductor le aplicamos una corriente I, ¿verdad? Vamos a tener una reactancia inductiva XL que está dada por omega L. Y aquí vamos a tener un voltaje igual a un voltaje máximo seno de omega t. Entonces, dado un voltaje, entonces dado V igual a un V máximo seno de omega t, ¿verdad? Entonces, esto implica que el voltaje fasorial va a ser V ángulo de 0 grados con V igual a V máximo entre raíz de 2. Ok, y por ohm, entonces esto implica que el fasor corriente es igual a V ángulo 0 grados entre la reactancia inductiva, entre X, L, ángulo L de la inductancia, ¿verdad? Y entonces esto es igual a V entre L, perdón, V entre XL.
entre la reactancia inductiva, ángulo de 0 menos zeta L, el ángulo de fase, ¿verdad? Pero la corriente, ¿verdad? Aquí vamos a poner, pero, escribámoslo en itálica, pero I está atrasada 90 grados con respecto a V en el inductor, lo que implica que zeta L, ¿verdad? Lo que implica que zeta, el ángulo de fase en el inductor, es igual a 90 grados. Entonces, tenemos que el fasor corriente en el inductor es V entre XL, ángulo de menos 90. Y entonces implica que en el dominio del tiempo, I es igual a raíz de 2 por V entre XL por el seno de omega t menos 90. De modo que definimos la impedancia de un elemento inductivo como Z, la impedancia del elemento inductivo, es igual a la reactancia inductiva, ángulo 90 grados. Y las unidades son ohms también. Profe, Dígame. ahí arriba donde puso que pero I está atrasada 90 grados con respecto, ahí creo que Ah, quedó sí, mal. metí un 4. Sí, Con respecto la otra a... preguntilla era, bueno, la corriente está atrasada 90 grados, ¿verdad? Pero entonces ponemos el 90 así positivo, si está atrasada. Espérate un momentico para corregir lo que me estás diciendo. Pero I Ok, está ok. trazada 90 grados con respecto a V en el inductor, lo que implica que, que el zeta de fase del inductor es 90 grados. Ahora sí, Ok. ¿cuál es la otra pregunta? Sí, esa, que como está atrasado, entonces lo pongo 90 así positivo, digamos. Exactamente, Ok. ¿verdad? Entonces, aquí en la resta queda 0 menos 90, ¿ok? Ok, entonces vamos a decir, es una cantidad que indica cuánto controlará o impedirá, entre comillas, para que entiendan la idea, o impedirá el paso de corriente a través del inductor en una red. Los elementos inductivos son elementos que almacenan, no disipan como los elementos resistivos. Entonces, los elementos inductivos son elementos que almacenan energía, energía, no disipan como los elementos resistivos, ¿ok? Eso es una cosa muy importante, muchachos, que se entienda, ¿verdad? Que el elemento inductivo no disipa,
como el elemento resistivo. El elemento resistivo definitivamente convierte la energía eléctrica en calor, dependiendo de la magnitud que tenga, ¿verdad? Y dependiendo de la corriente que usted le meta. Usted puede tener una cocina, por ejemplo, y las espirales son resistencias, eso es todo. Entonces, para cocinar se usa un voltaje que lo pone en la cocina, el centro de carga de la casa. Entonces, esa cocina se puede alimentar con 220, o sea, 220 voltios o 110. Generalmente, las cocinas se alimentan con 220 voltios para que los amperajes sean menores. ¿Ok? Y entonces, usted pone la perilla, el seleccionador de la temperatura, ¿verdad? Y si usted lo pone en 1 o 2, pues apenas se calienta la resistencia. Pero si usted lo pone en high, ¿verdad? La resistencia hasta se pone el rojo vivo y Dios guarde tocarla, ¿verdad? Porque se le baja la piel a uno. ¿Ok? Entonces eso, el elemento resistivo convierte la energía eléctrica a calor. ¿Ok? Vamos a ver luego en termofluidos cómo es que esos intercambios energéticos se dan y vamos a saber analizar y hacer balances de energía en los elementos, en los sistemas en ingeniería o en la vida real, en cualquier sistema. ¿Ok? Pero bueno, eso se queda para el otro curso de termofluidos que ustedes estarán el año entrante. En termofluidos, sí, el año entrante, porque termofluidos lo doy los segundos semestres. Entonces, el primer semestre del año entrante no se da, sino que hasta el segundo. Ok. Bueno, entonces, ahora sí, veamos el elemento capacitivo. Para un elemento capacitivo, sabemos que la corriente adelanta al voltaje en 90 grados. Entonces, por un razonamiento similar al usado para el inductor, tendremos por la ley de Ohm lo siguiente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. En el elemento capacitivo, ¿verdad? Lo que tenemos es un capacitor cuyo símbolo es así. Entonces, en este capacitor le vamos a alimentar un voltaje y una corriente, ¿verdad? Entonces aquí viene y aquí tenemos más menos un V que va a ser senoidal, ¿verdad? V máximo, seno de omega t. Y aquí tenemos una reactancia capacitiva dada por 1 entre omega c. ¿Ok? Entonces, igualmente podemos, igual que hicimos en el inductor, aplicamos la ley de Ohm y entonces el vector corriente en el capacitor es V ángulo 0 entre XC, o sea, la reactancia capacitiva, ángulo de fase del capacitor. Entonces esto es V entre XC, ángulo 0 menos cita en el capacitor, ¿verdad? Pero en el cita, cita en el capacitor es menos 90. Entonces, el fasor corriente y corriente, entonces es V entre XC, V entre la reactancia capacitiva, ángulo de menos 90. Entonces, esto queda como V
entre la reactancia capacitiva, ángulo 90. El menos con el menos se convierte en más. Y entonces, en el dominio del tiempo, vamos a obtener que la corriente es raíz de 2 por V entre XC por el seno de omega t más 90, como debería ser, ¿verdad? Que la corriente está adelantada en el capacitor por 90 grados con el voltaje. Y entonces, definimos ZC como XC, ángulo de menos 90 grados, y también se mide en ohms. Igualmente, indica cuánto controlará o impedirá el elemento capacitivo el paso de corriente en una red. Igual que el inductor, el elemento capacitivo es un elemento que almacena y no disipa como el resistivo. Ok, una vez Ángela, la que da procesos de manufactura, Ángela García, que es una profesora muy buena en lo que ella da, me dijo: Acosta, ¿qué es lo que pasa con los muchachos? ¿Qué es lo que pasa, Ángela? Pero que no saben lo que es una resistencia. Y yo diciéndole: Ángela, perdóname, pero yo paso todo el curso de electrotecnia diciéndoles que una resistencia disipa calor y que un inductor almacena energía y un capacitor almacena energía. Entonces, si Ángela el año entrante me dice que ustedes no saben lo que es un resistor, yo corrijo la nota de ustedes en el registro, ¿ok? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Ok. Bueno, Va a pegarle una puerta del cuarto, profe. exactamente, sí. Bueno, ok. Entonces, pongamos ahora esta sección 2. Problemas resueltos y diagrama fasorial. Ok. Entonces, ya con estos problemas van a entender ustedes de qué es lo que estamos hablando y diciendo. Ok, entonces dice problema 7-1. Dice, utilizando el álgebra fasorial, encuentre la corriente I para el circuito. Trace las formas de onda de V e I y el diagrama fasorial. Ok, vamos a ver de qué es lo que estamos hablando. Ok, el circuito de la figura es un elemento resistivo. Entonces tenemos una terminal, un elemento resistivo, de 5 ohmios. Ok, aquí tenemos una corriente que nos están pidiendo encontrarla. Y aquí tenemos una caída de voltaje igual a 100 seno de omega t. Ok, entonces, en forma fasorial, esto implica que V fasorial es igual
a 70.71, ¿verdad? Que es 100 entre raíz de 2. Ángulo 0 grados. Ok, ya tenemos el fasor V. Ahora calculamos el fasor corriente. Entonces esto implica que el fasor corriente, en este caso, es el fasor voltaje entre la impedancia del resistor. ¿Ok? Entonces esto es simplemente 70.71 ángulo 0 entre 5 ohmios ángulo 0. ¿Ok? Entonces hacemos esa división y entonces el fasor corriente en este circuito nos da 14.14 ángulo 0. Y entonces tenemos que, ya encontramos la corriente. ¿Ven qué fácil es trabajar con los fasores? Entonces, I es igual a raíz de 2, 14.14 por 14.14 seno de omega t. Y hacemos esa multiplicación sencilla y esto nos da 20 seno de omega t. Entonces, gráficamente, ¿verdad? Me están pidiendo que trace las ondas, entonces, gráficamente, trace V y trace I. Bueno, entonces hacemos un par de ejes, y entonces aquí pasamos la corriente, entonces decimos, esta es la corriente, y este es el voltaje. Están en fase, entonces es simplemente entonces aquí tenemos un voltaje máximo de 100 voltios y aquí tenemos una corriente máxima de 20 amperios. 20 amperios. Acuérdense que cuando hacemos estos trazados, en el eje vertical se combinan unidades, ¿verdad? Así es que no se pone más que los máximos, ¿ok? Y entonces uno sí aquí puede poner los ángulos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 0, aquí tenemos pi medios, aquí tenemos pi, aquí tenemos 3 pi medios y aquí tenemos 2 pi, ¿verdad? Y el eje horizontal sí lo podemos denotar como omega t. El diagrama fasorial, me están pidiendo también el diagrama fasorial. Entonces, ponemos el diagrama fasorial, muestra las magnitudes y los ángulos de fase en el circuito. Y entonces, en el circuito resistivo, como el que estamos analizando, el diagrama fasorial entonces es como sigue. El diagrama fasorial va a ser un juego de ejes, pero ahora sí, la parte real y la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, ahí ponemos, ahora sí le llamamos a esto J. J es la parte imaginaria y aquí le llamamos real. ¿Verdad? Entonces, dice que el diagrama fasorial, la corriente es 14 ángulos 0 grados, ¿verdad? Entonces vamos a dibujarla con un azul un poco grueso para que se distinga. Entonces, la corriente es esta.
14 punto, ¿verdad? Esta magnitud de aquí es 14.14 amperios. 14.14 amperios. Y el fasor de voltaje lo vamos a dibujar en rojo. Sale también del origen, ¿verdad? Claro, ahí tapamos el fasor de corriente, pero bueno, no importa. Ustedes, no, ahora lo que vamos a hacer es repasarlo. Entonces, ahora le decimos, dibújeme otra vez el fasor. Ahí está, para no borrarlo. ¿Ok? Y entonces aquí tengo 70.7 voltios. ¿Verdad? Digamos que podemos indicar que esta es la magnitud del fasor, ¿verdad? 70.7 voltios. Ok, podemos indicarle también con letras que este es I y este es V. Entonces ahí tienen ustedes el diagrama fasorial de la corriente y del voltaje en un elemento resistivo. Ok, sigamos. Problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tal vez, ¿Vieron qué sencillo que es, verdad? Es representar el número complejo que estamos hablando, que es la corriente o el voltaje, en el plano complejo. Ese es el diagrama fasorial. ¿Ok? Bueno, entonces dice, utilizando, profe. dígame, No, es que, digamos, me quedó la duda ahí nada más. ¿Y si tuviera parte compleja, digamos? en este problema vamos a verlo. Ah, ok. Encuentre el voltaje V para el circuito. Trace el diagrama fasorial. Ok, entonces dice que en este caso tengo un circuito que es un elemento resistivo también. Ok, pero en este caso tengo una corriente. Me dan la corriente que es 4 seno de omega t más 30 grados. ¿Verdad? Este es de 2 ohmios. Y aquí tengo el voltaje que me están pidiendo que encuentre. ¿Ok? Entonces, esto implica, empezamos a resolverlo. Entonces, esto implica, caramba. Esto implica que vamos a tener un fasor I igual a 4 entre raíz de 2, o sea, 2.828, ángulo de 30 grados. Entonces, el fasor voltaje es igual al fasor corriente por la impedancia del resistor. Y entonces esto es 2.828 ángulo 30 que multiplica a 2 la impedancia del resistor, ángulo 0. Entonces ahora el voltaje, el fasor voltaje queda 5.656
ángulo 30. Y entonces, Ahí, profe, dígame, ahí lo que se hace es sumarse los ángulos. exactamente. Ok. Entonces, bueno, tienen que repasar el álgebra de números complejos, ¿verdad? Porque de aquí en adelante todo es álgebra de números complejos. V es igual a raíz de 2 por 5.656 seno de omega t más 30 grados. Entonces ya la tenemos en el dominio del fasor y en el dominio de la frecuencia. Entonces nos están pidiendo solo el diagrama fasorial, entonces lo dibujamos. Y fíjese cómo en este caso, si tiene un componente eh, imaginario, como me estaba preguntando Justin. ¿Verdad? Aquí, digamos, voy a dibujar el voltaje. Entonces, el voltaje es 5,656, ángulo 30. Entonces, más o menos, aquí es el voltaje. ¿Verdad? Es 5.6. Y la corriente la vamos a dibujar. No, perdón. Y vamos a ponerle punta más gruesa al azul. Ok, y la corriente entonces es 2,828, o sea, ángulo 30. Entonces, ahí está la corriente. ¿Verdad? Entonces, esta amplitud, se la podemos señalar aquí. Esta amplitud es una amplitud de 2,828. 2,828 amperios. Y esta otra amplitud ¿verdad? Es de 5.565 voltios. ¿Ok? Y por supuesto tenemos que señalar que este es J y este es real. Profe, disculpe una pregunta. En esa última amplitud, ¿es 5.565 o 656? Es que yo me enredo, usted sabe cuál era, 656, para ver mis apuntes, qué es lo que está correcto. 656 parece que es lo correcto. Sí, Ajá, ok. sí, Gracias, profe. sí, disculpe, más bien, 656. Ahí el ángulo de inclinación son los 30 grados. Exactamente. Eso era lo que iba a dibujar ahora. Entonces, este ángulo aquí ¿qué le estará pasando a esta pizarra? Estará vieja ya. 30 grados. Ese es el diagrama fasorial en este caso. ¿Ok? Bueno. Ahora después hacemos más problemas. Bueno, hagamos el 7.3. Dice, utilizando fasores, encuentre la corriente I para el circuito. Trace las curvas de V, E, I y el diagrama fasorial. Ok, en este caso lo que nos dan es un circuito inductivo. Entonces, lo que tenemos es una terminal que viene hacia un inductor y se cierra en la otra terminal. Aquí nos dicen que hay que encontrar la corriente.
este lapicito. Espérense, voy a cambiarlo. Tal vez es que el lapicito, o es la batería, tal vez. Voy a cambiarle la batería. Voy a ver. Vamos a ver si la batería. Ok. Ok, sigamos. Vamos a ver si es la batería. Ojalá que sí. Entonces, aquí nos están dando y hay que encontrarla. Y la reactancia inductiva de esta bobina es de 3 ohmios. Y el voltaje varía como 24 seno de omega t. Ok, entonces empecemos a solucionarlo. Esto implica un fasor V igual a 16.97 ángulo 0 grados. Y entonces implica el fasor corriente, en este caso, ya vimos que es V entre la impedancia inductiva. Ok, entonces esto es 16.97 ángulo 0 entre la impedancia inductiva, que es 3, que es la reactancia inductiva, que es 3, ángulo 90. En este caso, 90 porque es un inductor. Y entonces, el I fasor me queda como 5.656 ángulo menos 90. Entonces, la I en el dominio del tiempo es igual a raíz de 2 por 5.656, que es 8, seno de omega t menos 90. Y listo, ahí está resuelto el circuito inductivo. Entonces, el diagrama fasorial en este caso ¿verdad? En este caso, el diagrama fasorial no me sirve aquí necesito el completo, exacto, Entonces aquí vamos a tener J, R. Entonces fíjense que hay uno que tiene ángulo fasorial 0, que es el voltaje. Entonces vamos a dibujar el voltaje aquí, ángulo 0. Entonces dibujamos el voltaje aquí, ¿verdad? Ese voltaje tiene una amplitud de 16.97. 16.97 voltios. Y el fasor corriente, entonces, es de 5, o sea,
casi la tercera parte en magnitud. Aquí está el fasor corriente, ¿verdad? Ese es el fasor corriente, que es de 5, tiene una amplitud de 5.656 amperios. ¿Ok? ¿Qué pasa en la bobina? El voltaje está adelantado 90 grados, ¿verdad? Entonces, véanlo aquí cómo está. El voltaje tiene 90 grados de adelanto. ¿Ok? A ver, voy a dejarles uno para el recreo. Sí, este está bonito. Vamos a ver. Hagan este, muchachos. Problema 7-4. Dice, utilizando fasores, encuentre el voltaje V para el circuito de la figura y trace el diagrama fasorial. Entonces, el circuito que nos dan es una terminal, una corriente, un elemento inductivo, ¿ok? La corriente nos la dan, que es de I igual, nos lo dan en el dominio del tiempo, 5 seno de omega t más 30. Tiene un ángulo de desfase la corriente. Entonces, tenemos una reactancia inductiva de 4 ohmios aquí. Y entonces nos están preguntando cómo varía el voltaje aquí. Ok, entonces les dejo ese para de tareita ahora en el recreo, para que traten de... Ahí les va a dar un diagrama fasorial. A ver, ¿cómo tiene que estar el voltaje con respecto a la corriente en el inductor? Adelantada a 90 grados, ¿verdad? 90 grados adelante. Exactamente. Entonces siempre van a ir así, ¿verdad? Entonces, aunque ellos estén girando, el voltaje y la corriente en el inductor van a girar en forma fasorial, siempre ellos separados 90 grados, ¿verdad? Y van a estar rotando omega t, ¿ok? Entonces, pero aquí, en este problema, van a ver que están desfasados con respecto a 0 grados, tanto el voltaje como la corriente. ¿Ok? Entonces, a ver si lo logran hacer. Bueno, yo les aviso cuando volvemos a arrancar, ¿ok? Gracias, profe. Pura vida.